prepara tu armadura. ¿Por qué te digo esto? Porque así como Dios nos vino hablando de que vienen tiempos peligrosos, nos ha venido hablando de que Él como Padre está buscando a sus hijos, ¿sí? Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas, ¿sí?, a los enviados, a los que Dios que te envió. Si supieras que Dios es como aquella gallina que cubre y guarda sus pollitos, si conocieras el don de Dios, si conocieras verdaderamente lo que Dios quiere hacer. Y por eso Dios nos está diciendo: prepararos, hijos. ¿Por qué, papá? ¿Por qué Dios nos dice que nos tenemos que preparar? ¿Por qué Dios está declarando que nos tenemos que verdaderamente preparar y volver nuestro corazón? Porque viene un cambio. Amén. Así que prepara tu armadura. Porque necesitamos estar preparados para lo que viene. Porque necesitamos un cambio. ¿Sí o no? La tierra no está bien. La tierra está padeciendo. La creación no está bien. Perdónenme, pero cuando la maldad crece, cuando el pueblo, la creación de Dios, se desenfrena, cuando el pecado abunda, la gracia de Dios tiene que sobreabundar. Y la gracia de Dios a veces va a sobreabundar en que va a permitir situaciones adversas, en que va a permitir que el enemigo se levante, en que va a permitir que vengan pestes, mortandad. Amén. Porque es parte de la misericordia de Dios, aunque no lo entiendas. Por eso te digo, prepara tu armadura. Basta de ser vagos, ¿sí? Hoy podemos ver que todo lo que el enemigo ha traído de alguna manera a la humanidad es formar y forjar una humanidad que no esté capacitada para enfrentar problemas. Amén. Cuando lo tienes todo fácil, todo sencillo y todo te lo han dado regalado, entre comillas, y muchas comillas, eres una persona propensa a caer en depresiones, eres propenso a que verdaderamente no sepas cómo enfrentar la vida. Y entonces, ¿por qué la mayoría de los jóvenes se meten en adicciones que los terminan corrompiendo más o que terminan destruyendo su vida? Porque de alguna manera el enemigo está haciendo su trabajo para destruirnos. El enemigo no quiere que sepas pelear porque es más fácil dominar a la gente, ¿sí?, si no tienen fuerza espiritual, si no tienen... Amén. Así que es importantísimo que en este tiempo podamos comprender que es necesario, decí conmigo, es necesario ponerse la armadura de Dios. Amén. Alístate. ¿Sabes qué? Y la armadura no significa de que vas a tener que pelear. La armadura de Dios es para resistir. Dios no te pone a pelear con nadie. Dios no te manda a pelear. Dios te manda a resistir. Amén. Yo quiero que me acompañes a Efesios capítulo 6, versículo 10 de la palabra del Señor. Y mientras están buscando Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, yo te quiero mencionar una cosa. Si tú has leído la historia, si tú empiezas a tirar de recursos de historia, ¿sabes qué? Te vas a dar cuenta de que
los momentos en donde hubo guerras, donde hubo peste, donde hubo hambre, han sido los momentos donde la maldad humana estaba rebosando en el mundo. Amén. Babilonia, todos se juntaron para ir, sí, en pos, la torre de Babel, perdónenme, dice que todo el pueblo estaba unánimes edificando una torre porque querían llegar al trono de Dios, hacerse Dios, ¿sí? De alguna manera. Dios los dispersó. Podemos ver las guerras antiguas, que hubo tanta maldad, o hubo tanta indiferencia, porque a veces la indiferencia permite la maldad. Cuando nosotros no somos luz ni sal, la tierra se corrompe. ¿Sí? Imagínate, antiguamente Jesús decía de que nosotros deberíamos ser sal y luz. Amén. Un punto muy importante es que, ¿qué hace la sal o qué hacía la sal antiguamente? La sal lo que permitía era que no se corrompieran los alimentos, que no se pudrieran. Si nosotros como sal estamos en el salero y no sazonamos al mundo, el mundo se pudre. De nada sirve la sal. Porque la sal en el salero está bien, está cómoda. Pero Dios nos dijo que nosotros debemos ser luz y debemos ser sal. Pero no vas a poder ser luz y ser sal si no preparas tu armadura. El pastor no te va a poder preparar tu armadura, porque el que se tiene que poner tu armadura eres tú. A ver, yo le puedo sacar brillo, le puedo dar forma, te puedo ilustrar de cómo se pone la armadura, pero quien se tiene que poner la armadura eres tú. Amén. Ahora, algo muy importante. Cuando David se iba a enfrentar hacia Goliat, lo llamó Saúl, ¿sí? Le dijo, vente para acá, tráeme ese muchachito. Y le dijo, así no puedes ir a la batalla. Así no. Te voy a poner, ¿no tienes armadura? No. Te voy a prestar la mía. Dice que a David lo empezaron a vestir con la armadura de Saúl, pero de repente David vio que eso no era para él. No podés pelear con armaduras ajenas. No podés disfrazarte de lo que tú no eres. Tú eres como tú eres. Porque las armaduras ajenas no te dejan caminar. No te pintes de religioso. Yo no puedo hacerlo. Es religioso hablar como los pastores hablan. Muchos pastores como me ven hablar normal y no como el súper ungido. A veces no me han parado bolas, como dicen los colombianos, ¿sí? O no he tenido, o me han menospreciado. Pero yo la sencillez no la voy a perder. Porque yo no soy el jefe es nuestro Señor y Salvador. Quien tiene que atraer es la luz de Cristo a la gente. Quien tiene que llenar la iglesia es el Señor. ¿Cómo? Cuando nosotros estemos unánimes juntos, dice que el Señor se encargó de enviar los que iban a ser salvos. Pero engañadores y engañados irán de la mano. Será más fácil escuchar a los engañadores porque quiero ser engañado, porque el precio que hay que pagar es más elevado de lo que a veces queremos pagar. Efesios capítulo 6, versículo 10 de la palabra del Señor dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. No tenés que pelear, tenés que resistir. Tenés que pelear solo con este cabezón que te intenta torcer. Entonces la lucha no es con lo de afuera. Lo de afuera es lo que hay que resistir. Hay que pelear con este cabezón que te quiere una y otra vez hacer doblar las rodillas delante del Dios de este siglo. Amén. Entonces, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, que tu sí sea sí, que tu palabra sea de confianza. No debes agradar a nadie. Que la verdad jamás falte en tu boca, porque si la verdad no falta en ti, eres herramienta útil en manos de Dios. La humanidad se ha acostumbrado a decir mentiras piadosas. La mentira es mentira y no hay vuelta atrás. No hay mentira piadosa, porque por mentiras piadosas aprendes a mentir. Amén. Siempre enfrenta la realidad con la verdad. Entonces, sigue diciendo: y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, en que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Tenés que tomar toda la armadura de Dios para poder resistir el día malo. Familia, ¿te das cuenta de que viene tiempo malo? No sé, muchos que no creen en Dios me dicen: Jolines Luis, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar porque el ambiente está raro. La humanidad está rara. Algo viene. ¡Wow! Digo, mira cómo se están dando cuenta aquellos que ni siquiera han pisado nunca una iglesia de que algo viene, algo raro tiene que pasar. Y yo les llevo hacia la palabra de Dios, y es que la Biblia, y es que verdaderamente la palabra del Señor menciona, no se los digo así, pero le digo realmente, algo tiene que pasar, porque la humanidad ha involucionado. Digo, y la historia dice, y la historia cuenta que cuando la maldad ha crecido en el mundo, han venido grandes dificultades a él. Guerras, hambres, pestes, etc. Así que, pero no se asusten, porque todo lo que está aconteciendo es principio de dolores, dice la palabra del Señor. Porque Dios está interesado en que nosotros despertemos.
Pero Dios necesita que nos pongamos primeramente la armadura. Mira, Primera de Pedro capítulo 4, verso 12. No te sorprenda lo que está pasando. El problema me sorprende a mí cuando yo veo que hay cristianos que están sorprendidos. Me sorprende a mí cuando los cristianos se llevan un chasco como diciendo, ¿y esto, pastor? ¿Por qué está pasando esto? Esto tiene que pasar. Maldad tiene que cubrir el mundo. Tinieblas espesas tienen que venir. Pero sobre todo eso, una luz fuerte, una luz que resplandezca, tiene que quedar como faro. Amén. Decí conmigo que es su iglesia amada. Pero una iglesia que está dormida, una iglesia que no conoce a Dios, una iglesia que está entretenida, una iglesia que verdaderamente no tiene la fuerza de buscar a Dios o de pasar tiempo con Dios, no puede ser luz si no se convierte en tinieblas. Y tenemos ejemplos miles, no solamente en la Biblia, sino en todas las iglesias mundiales, cómo no han frenado la maldad, cómo no hemos frenado, nos incluimos, porque somos parte del cuerpo y somos responsables de lo que pasa en el cuerpo y fuera del cuerpo. Amén. Pastor, usted es responsable. Somos todos responsables. Porque si la cabeza quiere mover el pie, pero el pie no se mueve, por más que quiera la cabeza, ¿sí? O el corazón a veces falla, o los riñones no funcionan como tienen que funcionar, tenemos que entender de que nuestro organismo se componen por diferentes, ¿sí?, órganos. Todos funcionamos como órganos diferentes en el cuerpo del Señor. Amén. Pero todos somos responsables de hacer que el cuerpo del Señor, que es la iglesia, funcione correctamente. Amén. Entonces, sigue diciendo, dice, 1 de Pedro capítulo 4, verso 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pedro dice, esto no es extraño, no te sorprendas. Esto y mayores cosas tienen que acontecer, porque Dios ha dicho y Dios ha hablado por sus santos profetas de que tiene que venir aquel hombre inicuo, cuyo advenimiento sí está siendo frenado, pero tiene que venir aquel que va a tener, según la palabra del Señor, va a tener un atractivo, va a ser atractivo. Y el que atractivo no digo de físico, sino que va a hablar bonito, va a tener cosas bonitas para aquellos que no conozcan a Dios. Los va a seducir, amén, pero va a ser un anticristo. Anti significa en vez de y en lugar de, ¿sí? Anti es que lo rechaza, pero también se pone en su lugar. Eso significa anticristo. Tiene dos connotaciones. Amén. Entonces, ojo, para que no seamos engañados debemos tener nuestra armadura bien preparada. Para que no seamos engañados debemos estar dispuestos a seguir batallando en oración, en búsqueda. Amén. Sé que los tiempos corren cada vez más rápido. Yo le digo a veces a mi mujer, es que no me da la vida. No me da la vida para todo lo que quiero hacer y todo lo que tengo que hacer y todo lo que anhelo seguir haciendo. No me dan los tiempos. Y me da rabia. Pero vamos a tener que aprender a quitar de nuestros tiempos cómodos, ¿sí? Como un pastor grandioso, David Wilkerson, dice, ¿qué pasa si las 2 horas al día que miro televisión se las dedico a Dios?
Él no era pastor, él apenas había ido a una iglesia. Esas 2 horas diarias las pudo quitar y fue el evangelista, uno de los evangelistas más grandes de Estados Unidos, donde Dios le dio tantas revelaciones. Así que vamos a tener que estar dispuestos a morir a nuestra comodidad, seguir muriendo a veces más, para levantar una iglesia gloriosa para Dios. Amén. Y en esto somos un cuerpo. Necesitamos manos a la obra. Amén. Amén. Entonces, verso 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Lo voy a volver a leer del tirón, para que entiendas perfectamente por la pausa que hice. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Sí, cuando vienen situaciones malas, gózate. No puedo gozarme con esto que me está pasando. Aprende a gozarte porque es trato de Dios. Tus lágrimas se convertirán, ¿sí?, en alegría. Cuando estás en el camino correcto, tus lágrimas no son para ahogarte, sino para liberarte. Son para hacerte entender que aunque pases por valles de lágrimas, Dios te da el poder para levantarte y para salir de ese valle de lágrimas, ¿sí? Cuando pases por valles de sombras de muerte, Dios te da el poder, porque aunque ves la muerte, aunque estás en agonía, aunque tal vez pases temor, porque esto de ser cristiano no es que perdés el temor o el miedo, esto de ser cristiano es que te vuelves valiente. Y como le digo a mis hijos, valiente no es tener miedo, valiente es que aunque a veces temes más a Dios. Y te vuelves corajudo, como decimos en Argentina. Sacas coraje. Amén. Valiente es seguir intentando traer verdad cuando un mundo está acostumbrado a que le den McDonald's o fast food, comida rápida, que alenta, que alegra, que le gusta a todo el mundo, y Dios te va a bendecir, y Dios te dará, y Dios hará contigo. No puede hacer eso si no cambias, no puede hacer eso, ya no gusta tanto, pastor. Pero cuando Dios me ha mandado a hablar lo que Él dice, no lo que yo quiero decir para agradarte a ti. Yo voy a hablar lo que Dios ha dejado en su palabra. No voy a hablar lo que quisiera alcanzar. Ay, pastor, qué poca fe. No es poca fe, porque verdaderamente necesitamos hacer volver el corazón de la humanidad a Dios. Porque si no hay arrepentimiento, no hay un cambio. Si no hay un arrepentimiento, no hay una transformación. Si no hay un arrepentimiento, el Espíritu Santo no viene. Y si el Espíritu Santo no viene, no hay nada que hacer. Oh Rey, amén. Entonces, gózate en este tiempo. No seas de los que se quedan estancados. Busca la verdad. El que golpea se le abre. El que busca halla. Amén. Y te vas a dar cuenta de que es el tiempo del engaño. Es el tiempo donde el engaño cada vez está yendo de mayor a mayor. Amén. Amén. El engaño en la sociedad, el engaño en los medios de comunicación, el engaño en medio de la iglesia. Amén. Es tiempo de levantar gente entendida y madura. Madura no es por años, maduros es porque aprendiste a tomar decisiones correctas en el momento oportuno. Amén. En todo tiempo. Romanos capítulo 2. Versículo 5. Romanos,
capítulo 2, verso 5 de la palabra del Señor. ¿Por qué? Te preguntarás, ¿por qué el Señor permite todas estas cosas? Te seguirás preguntando por qué hay hambre en África, por qué las guerras vienen, y si es Dios, ¿por qué Dios permite todo esto? ¿Sí? La Biblia menciona que cada vez que nosotros, su pueblo o el pueblo de Dios, se volvía en contra de Dios, Dios decía, vale, ¿quieren caminar sin mí? Dios es Padre y Dios no te va a estar teniendo constantemente en contra de tu voluntad. Pero cuando el pueblo era quebrantado, era cuando de verdad clamaban a Dios. No sé si alguna vez has clamado a Dios, pero generalmente nuestro clamor desgarrador es cuando estamos pasando adversidades. Cuando hay algo que no va nada bien y tu mundo está patas arriba y pareces que estás en el precipicio, es cuando verdaderamente ya estás clamando. Mientras todo va medianamente bien, tú miras para otro lado. ¿A aquel le va mal? El mundo está cada vez peor, de mal a peor. Mientras a mí me vaya bien, yo miro para el otro lado. Yo estoy tranquilo, estoy cómodo, Dios en mi casa. Pero Dios dijo no. Tú eres luz y sal. La luz no se esconde debajo del almud. La luz se pone arriba para que todos vean. La comodidad de un pueblo engordado, un pueblo satisfecho, ha provocado que el mundo esté en tinieblas. Porque el diablo sabe hacer bien su trabajo. Lo que no hemos hecho bien nuestro trabajo hemos sido nosotros, los que nos decimos hijos de Dios. ¿Por qué Dios permite todo eso? Lo dice Romanos capítulo 2, versículo 5. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, no dichos, obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Sabes cuánta gente buena ha tenido que padecer y va a padecer por gente que sigue mirando hacia un costado? Amén. ¿Por qué el nazismo tuvo tanto poder? ¿Por qué? Porque había mucha gente que seguía órdenes que iban en contra de la humanidad, órdenes que, pero yo sigo órdenes. No importa lo que diga el hombre, si va en contra de tu hermano, no puedes, ¿sí?, seguir órdenes. Es mejor ser obediente al cielo que a la tierra. ¿Por qué la humanidad se cubre de tinieblas? Porque aquellos que sabemos hacer lo bueno y vemos que vienen cosas malas ante la sociedad y no hacemos nada,
miramos para otro lado, porque los que han ordenado, sea príncipe, sea rey, sea gobernante, sea presidente o lo que sea, si va en contra de la humanidad, es contrario a la humanidad y por tanto no debo obedecer. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y mientras nosotros no tengamos claro eso, la humanidad está perdida. Mientras no tengamos claro eso, la humanidad está perdida. La maldad seguirá creciendo. Las leyes en contra de Dios seguirán implantando y nosotros mirando hacia otro lado, entretenidos entre cuatro paredes. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y vamos terminando. Efesios capítulo 2, versículo 1 de la palabra del Señor. Pero mira cuán grande es la misericordia de Dios. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si nosotros somos desobedientes a Dios, vamos a ser obedientes ¿a quién? ¿A quién? A Satanás. Si yo no obedezco a Dios, por consecuencia, seremos obedientes al diablo. No hay más, no hay un término medio. No hay la república independiente de tu casa, ni Dios ni el diablo. No. Eso no existe. O Dios o el diablo. Tendrá autoridad y potestad sobre tu vida. Amén. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. Amén. Y quiero terminar con esto. Mateo 24, verso 1. No te sorprenda el fuego de prueba que viene. Ponete bien la armadura, porque tenemos que resistir. Mateo capítulo 24, versículo 1 dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí